Aquí estamos con María desde Argentina. Muy bien, María, se te ve muy bien ahí en Argentina. Disfrutando esos 2 días que tenés de vacaciones, de principio de las vacaciones. Y espero que no te confundan con la esposa de Diego Maradona, ¿eh? Esperemos que no te confundan con la esposa de Diego Maradona, ¿eh? Todavía. ¿Cómo? No salí todavía Bueno, al mundo a María la han confundido mucho, Freddy, esto es verdad, ¿eh? Con la esposa de Diego Maradona. Nos ha parado en la plena 9 de julio con el auto y se han acercado y cuando me vieron a mí dicen que está con otro muchacho y digo, no es ni Claudia ni yo soy el amante de Claudia, le decía yo, ¿no? Así que... A vos no te confundieron con Maradona, ¿no? A mí no me confundieron con Maradona, no, a mí me confundían con Diego Latorre, otro futbolista argentino. Bueno, voy a darle la bienvenida a Agustín Acosta. Agustín Acosta, aquellos que no viven aquí o que no lo conocen, desde cualquier parte del mundo, como llega también el streaming y la radio online, es un calificado periodista cubano, cubano-americano, ¿no? Nacido en Cuba, pero criado aquí en Estados Unidos, a pesar de ser una persona joven, de una vasta trayectoria, y que aquí todos los días, mejor dicho, de lunes a viernes, por Actualidad Radio, AM 1040, que recomiendo mucho que la escuchen. Hay diferentes aristas durante toda la programación donde uno puede escuchar diferentes opiniones, está muy, muy amplia la programación, de 3 a 7 de la tarde, o sea, 4 horas en radio, 4 horas en radio, todos los días, es la verdad que un desafío bastante interesante. Y muchos de los que nos interesa la actualidad de este país lo seguimos, lo escuchamos, porque somos bichos de radio de toda la vida, ¿no? Yo soy un tipo de radio de toda la vida de escuchar, así que, Agustín, buenos días, ahora sí. Muy buenos días, muchas gracias. Yo hace 2 programas dije, espero que en un par de viernes tener el presidente de Estados Unidos ya definido, y la verdad que me equivoqué rotundamente, porque usted me lo va a explicar mejor que cualquiera de nosotros, la situación, y mucho más para los argentinos que no conocen mucho de Argentina, que nos escuchan bastante, ¿cómo está la situación actual de las elecciones en Estados Unidos? Bueno, todo depende a quién le pregunte usted. Pero bueno, vamos a la información y vamos a hacer lo más escueto y rápido posible en aras del tiempo y del programa. En este momento, el día 14, que fue el pasado lunes, el colegio electoral recibió los electores de todos los estados como estipula la Constitución. Esto tiene que ocurrir el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre, de acuerdo a la Constitución. Este año cayó el día 14. Hay 6 estados donde la elección está en disputa, que son Georgia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada y Arizona. En esos estados, Trump iba ganando cerca de las 10, 11 de la noche, 12 de la noche del día de la elección por cientos de miles de votos. En Pensilvania por cerca de 700,000, en Georgia por un poco más de 400,000 y así más o menos. De pronto, al unísono, todos esos 6 estados suspendieron el conteo de votos y no lo volvieron a reanudar hasta la mañana del día siguiente, 9, 10 de la mañana del miércoles 4. Y cuando se reanudó, Trump había perdido toda su amplia ventaja y ahora estaba perdiendo. Inmediatamente hubo procesos legales, alegaciones de fraude, han aparecido cientos de testigos presenciales que han dicho que ellos vieron fraude, y los abogados de Trump interpusieron una serie de recursos en tribunales de esos estados, primero por la vía judicial estatal y luego por la vía federal. Muchos de esos procesos fueron desestimados por los tribunales porque encontrar las evidencias de fraude no ha sido fácil. Ayer, una compañía que hizo una auditoría de 22 máquinas del sistema de conteo de votos de la marca Dominion dijo que el fraude fue patente a través de estas máquinas, que deben tener un error por cada 250,000 boletas, y sin embargo ellos pudieron constatar un 68% de errores, o sea, 68 boletas defectuosas de cada 100 que la máquina contó. ¿Por qué se produce esto? Dicen ellos que fue un diseño específico del sistema con el fin de facilitar el fraude si alguien lo quisiera realizar. Porque una vez que un voto es rechazado por la máquina, necesita un proceso de adjudicación manual por parte de un ser humano. Y ese proceso le permite a ese ser humano, en este caso el director local de elecciones, adjudicar el voto de acuerdo a como él estime conveniente. Y ahí fue donde aparentemente, según este grupo de expertos de una compañía llamada Allied Securities, que se adjudicaron miles de votos que iban para Trump, se les pusieron en la columna de Biden. Por otra parte, se han constatado en Nevada, en Arizona,
como 4 o 5 mil casos de votos de personas fallecidas que votaron, como 8.000 personas en Nevada que votaron estando en la cárcel, cumpliendo una sentencia, lo cual es ilegal. Unos 3.800 personas que no son ciudadanos americanos votaron en el estado de Arizona sin derecho al voto. Muchas acusaciones. Pero bueno, esto todavía no se ha terminado el proceso judicial. Hay como 8 o 10 procesos judiciales pendientes, algunos de los cuales pudieran carenar en el Tribunal Supremo de la Nación. Por otra parte, cuando se hizo el voto del conteo electoral o del colegio electoral el pasado lunes, como les comencé a explicar, en esos estados, las legislaturas que están controladas por los republicanos optaron por una fórmula, pudiéramos decir, salomónica, y le dieron instrucciones a los electores. Por ejemplo, Georgia tiene 16 votos en el colegio electoral, Pensilvania 20, sí, Arizona 11. Le dieron instrucciones a los electores de emitir votos por Biden, pero al mismo tiempo votos alternativos por Trump. ¿Y por qué se hizo eso? Porque quien tiene que certificar el voto del colegio electoral es el Congreso de los Estados Unidos en una sesión conjunta el día 6 de enero. El día 3 de enero toma posesión el nuevo Congreso y el día 6 se abren los sobres de los votos del colegio electoral y el Congreso certifica. Tradicionalmente el colegio va a certificar lo que el colegio electoral, o sea, el Congreso va a certificar lo que el colegio electoral determinó 3 semanas antes. Pero en este caso la Constitución establece que si un solo miembro de la Cámara Baja se une a un solo miembro del Senado y los dos objetan, por ejemplo, los votos de Pensilvania o los votos de Georgia, ambas cámaras se dividen, se separan de esa sesión conjunta, van a sus respectivos hemiciclos y comienzan un debate de por qué se deben rechazar los votos del Estado que está en cuestión, que está bajo cuestionamiento. Ya hay un congresista, Mo Brooks, del estado de Alabama, que dijo que él va a objetar los votos de estos 6 estados y necesita un senador que haga lo mismo. Y ayer un senador electo, Tommy Tuberville, que recién acaba de ganar por el estado de Tennessee un escaño y que tomará posesión el día 3, o sea, 3 días antes, dijo que también él pudiera sumarse y hacer esa objeción. Esto normalmente no iría a ningún lugar, porque estos 2 seres humanos tendrían que tener una alianza extraordinaria de sus correligionarios en ambas cámaras para que esto pudiera avanzar. Pero, aquí viene el pero importante. Ayer, el director nacional de inteligencia, John Ratcliffe, dijo en un escueto comunicado que los informes que le han rendido las 17 agencias de espionaje de los Estados Unidos y cuyo informe debía estar terminado, tenía que ya estar ultimado en el día de hoy viernes, se ha retrasado porque la evidencia de interferencia electoral por parte de China, Irán y Rusia es enorme. El reporte está retrasado. Él dijo que espera que se lo entreguen en algún momento antes de enero. Y hay quienes dicen que este reporte viene plagado de evidencias sólidas constatadas por las agencias de contraespionaje, y de contraespionaje como la CIA, la NSA y otras, que demuestran que China e Irán interfirieron en las elecciones de los Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿de qué tamaño estamos hablando en la interferencia? ¿Cuán importante es la interferencia como para alterar los resultados? Porque si la interferencia fue en el estado de Nueva York, o en el estado de California, o en la Florida, o en Texas, que no están bajo cuestionamiento, pues no habría mucho que hacer. Pero si la interferencia fue en esos estados en particular, donde se sospecha que hubo fraude, y el monto de la interferencia fue muy por encima de la diferencia de votos entre Biden y Trump, aquí pudiéramos estar ante un escenario de cambio de juego radical. Si eso se produce antes de que el Congreso se reúna el 6 de enero, pudiéramos tener un evento inédito en la historia de la República e inclusive una intervención congresional donde el Congreso fuera el que terminara escogiendo el presidente de la nación. Claro, y en estos países donde estamos acostumbrados a que funcionen las instituciones y las leyes, yo creo que mucha gente, a mí me pasa, Agustín, y creo que a ti también, que se habla de que este tema de del peligro de las instituciones en Estados Unidos, y esto es una dinámica muy usual. Acá los litigios
son legítimos de prosperar o no, de estar bajo la órbita del Poder Judicial. Uno hace demanda, la demanda prospera, a veces sí, a veces no. Es algo muy común en Estados Unidos que se reclame algo y se trabaje acerca de ello, que después los jueces decidirán, ¿no? Creo que me parece, no sé si compartís conmigo, pero este tipo de cosas, más allá de lo que tal vez algunos ven de afuera, peligra la institucionalidad de Estados Unidos, la refuerza, porque después se sabrá la realidad de lo que pasó. Tal vez las demandas no servían, no alcanzaban, como le decías recién, para que el presidente sea otro o se mantenga Trump en el poder, pero lo importante es que se deje de desarrollar todo eso. A mí me preocupa que no sé si ha sido a través de los medios o de la desinformación, que mucha gente está alterada porque no quiere saber, que no quiere que se investigue. Y yo siempre digo, para terminar el concepto, que un fraude, 10 fraudes o 20 personas que votaron mal, cometieron un acto criminal. A mí cuando me llega la boleta de votación, me dice que yo no puedo votar 2 veces. Y si yo voté 2 veces, estoy cometiendo un crimen. No podemos naturalizar el crimen. Y eso es lo que yo estoy notando. Más allá de que hoy por hoy, Agustín, a mí no me importa ya quién pueda llegar a ser el presidente desde el deseo, sino que me interesa más saber qué es lo que se define en la justicia y cuál es la realidad. El fraude de 10.000 personas está mal, aunque no modifique la elección. No podemos naturalizar el fraude, a eso voy yo. Claro, y el problema es que el fraude en algunos de estos estados ha sido de 7, 8, 10, 12, hasta 40 veces más la diferencia que hubo de votos entre Biden y Trump. Y el fraude todo fue a favor de Biden y en contra de Trump. Por ejemplo, un señor que es chofer de un camión del servicio postal, del Servicio Federal de Correos, dio un testimonio bajo juramento, donde dice que él recogió. Perdón, Agustín. Bajo juramento es que si miente está cometiendo perjurio, que es un acto criminal. Acá, si bajas juramento, vas a la cárcel. En este caso es bajo juramento, quiere decir que si él está jurando ante las leyes que lo que está diciendo es cierto. Si se demuestra que está mintiendo, va a la cárcel por perjurio. Y sobre todo en la Judicatura Federal esto es gravísimo. Este hombre dijo que él transportó 288,000 boletas fabricadas en Nueva York y las transportó hacia el estado de Pensilvania para que las contaran en Pensilvania a favor de Biden. Eso es ilegal porque esas boletas fueron fabricadas por una sola persona, para que las contaran por Biden. Y él puso su nombre y su apellido en el documento bajo juramento. Otro señor, que es chofer del sistema de correos, dijo que a él le tocó transportar aproximadamente otras 100,000 boletas. Bueno, pues en Pensilvania, Trump iba ganando por 700,000 votos a las 2 de la mañana y a las 9 de la mañana estaba perdiendo la elección. Ayer, los abogados de Trump dijeron que una auditoría forense que se hizo en el estado de Arizona ha descubierto 130,000 votos ilegales, entre votos de personas que no son ciudadanas, personas que han fallecido, personas que viven en otra región del país pero aparecieron votando en Arizona, cosa que es ilegal, personas que votaron por correo y pusieron la dirección de un centro comercial. La boleta no se puede contar. 130,000, estamos hablando de 4 veces más la diferencia de votos entre Biden y Trump solamente en Arizona. En Georgia, un testigo presencial dijo que ellos, como habían alterado más de 60,000 votos a favor de Biden solamente en la ciudad de Atlanta, que es una ciudad dominada por los demócratas. Por cierto, en Atlanta mandaron a la gente para la casa. Cuando regresaron, la ventaja de Trump se había esfumado y la ventaja de Biden era como de unos 20,000 votos. Total que cuando en el estado de Georgia hicieron el tercer recuento, la diferencia se acortó y Biden terminó ganando, entre comillas, por 11,679 votos en un estado donde votaron más de 5 millones de personas. El escándalo ha sido tan grande y la presión ha sido tan grande que ayer el secretario de Estado de Georgia anunció que se va a hacer un recuento de las boletas por correo para contrastarlas con los sobres en las que fueron mandadas para verificar las firmas, porque mucha gente está diciendo que hay miles de boletas que ni siquiera tienen un sobre y una firma porque fueron fabricadas de la nada
para beneficiar al candidato Biden. Todos estos procesos todavía son como las pelotas que un malabarista tiene en el aire. El malabarista de un circo tiene, vamos a suponer, 8 pelotas, tiene 2 en la mano y tiene 6 en el aire. Hay que esperar que todas se asienten, todas caigan. Algunas por la vía de la justicia estatal y otras por la vía de la justicia federal. Pero a mí lo que me preocupa muchísimo es el resultado de ese reporte que tienen que rendir las 17 agencias de espionaje que están bajo control del señor John Ratcliffe y cuyo reporte se esperaba para hoy. Ya él ayer avanzó y dio a los medios de prensa que efectivamente ha habido fraude electoral, interferencia por parte de los gobiernos de China, de Irán y de Rusia. ¿Cuán grave es esto? ¿Cuán amplio? ¿De qué tamaño estamos hablando de este fraude? Porque si es un fraude que ocurrió en otros lugares del país que no están en cuestionamiento, no será un evento que altere el resultado. Pero si el fraude ocurrió en algunos de estos lugares donde Trump iba ganando y a medianoche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, la victoria se evaporó, pudiéramos estar ante un evento trascendental. Yo confío todavía en las instituciones americanas, yo confío en los tribunales, yo confío en estas agencias, yo confío en que el propio Congreso, presentando todas estas evidencias que son amplísimas, son de algunas de las firmas más serias de peritaje, de investigaciones forenses, matemáticos, expertos en estadística, expertos en conteo de votos que han testificado, por ejemplo, como el presidente de la empresa Allied Securities, que rindió un informe de 23 páginas muy minucioso, que precisamente lo recibí esta mañana, recibí una copia. Yo espero que contrastado todo esto y presentado ante las autoridades pertinentes del Congreso el día 6 de enero, por lo menos se pueda evaluar si hay que alterar el curso de la elección, porque inclusive para Biden, tomar posesión cuando hay 75, 80 millones de personas que piensan que él se robó la elección, a Biden eso no lo ayuda. Sería una presidencia completamente cuestionada. Está en el interés de todos, de demócratas y de republicanos, que esto se investigue hasta la saciedad. Si hubo fraude, que se tomen las acciones pertinentes. Y si no hubo fraude, que la investigación lo demuestre para que todo el mundo pueda quedar tranquilo. Julie. Sí, quería aprovechar para preguntar a Agustín porque desconocía algo que contó recién, por ejemplo, que podía objetar y estaban buscando un senador. Y sería en este caso un senador que acaba de ser elegido. ¿Cómo podría objetar una persona, digamos, que está en el mismo sistema, digamos, porque ya no estaba en el Congreso, sino que acaba de ser elegido y está él objetando algo en lo que estaba involucrado, digamos? ¿Eso puede ser así? Por el estado de Alabama no está dentro del grupo de 6 estados, y él tomaría posesión el día 3. La Constitución establece que tiene que ser un senador en plena función. Tendría 3 días ya de haber sido inaugurado en su cargo, de haber tomado posesión del asiento. No, hasta ahora no, desde el punto de vista ético, bueno, pudiéramos pensar de que tal vez lleva demasiado poco tiempo en el Senado, pero desde el punto de vista constitucional, la Constitución dice que solamente es un senador que está en plena función, en plena vigencia de su cargo, y él tomaría posesión el día 3, o sea que para el día 6 cumpliría con el requisito constitucional. Esto es suponiendo que él decida unirse al miembro de la Cámara que ya sí anunció esta semana que va a objetar. Agustín, que tiene mucha experiencia. Normalmente cuando se habla de fraude, se acusa al oficialismo, digamos, al gobierno actual, que es el que puede manipular más las cosas, digamos, y especialmente en el caso de Trump, que mucho tiempo antes de que pasara las elecciones venía anunciando un posible fraude. ¿Cómo puede ser que un partido tan grande como el republicano no pudo hacer nada al respecto, digamos, ¿no? Porque en Estados Unidos hay que visualizar todo este proceso como una mancomunidad de 50 pequeñas naciones, que son los 50 estados de la Unión. Cada estado tiene sus propias leyes, cada estado tiene su propia constitución y las elecciones son gobernadas a nivel de los estados, con la única excepción de que si hay una elección presidencial, entonces rige para la casilla presidencial la ley federal, pero para las otras casillas la ley estatal. Por ejemplo, la boleta que yo tuve acá en Miami tenía
3 páginas. Tenía funcionarios locales, la alcaldía de la ciudad, habían preguntas del condado Miami-Dade, que es donde yo resido, del estado de la Florida, parlamentarios del Congreso estatal. O sea, la boleta era muy amplia. Pero lo que le daba el carácter federal es que tenía una casilla, que era la primera de arriba, por la presidencia de los Estados Unidos. Si no fuera así, toda la ley que aplicaría a cualquier disputa sería la ley del estado de la Florida. En este caso, en los lugares donde Trump pierde, son bastiones demócratas dentro de esos estados que geográficamente tienen un 85 o un 90% del territorio controlado por los republicanos, geográficamente, pero numéricamente los demócratas son los que controlan estas grandes urbes, estas grandes regiones, por ejemplo, como la ciudad de Atlanta en Georgia, como Filadelfia en el estado de Pensilvania, la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada, y ahí es donde se realizan estas acciones que se han denominado fraudulentas. O sea, no es en todo el estado de Georgia o en todo el estado de Filadelfia o en todo el estado de Wisconsin, sino son en las ciudades controladas por los demócratas, 1 o 2 ciudades en cada estado, pero donde el control de los demócratas les permitió mandar masivas cantidades de boletas por correo, aprovechando la pandemia. Muchas de estas boletas no tenían firmas, muchas personas aparentemente han votado habiendo fallecido, han votado en algunos casos múltiples veces, en otros casos el mismo voto se contó varias veces y hay testigos presenciales que han dado testimonio bajo juramento de eso. Y ahí es como, y uno se pregunta, bueno, efectivamente, ¿dónde estaban los republicanos? Bueno, por ejemplo, en la Junta Electoral de la ciudad de Filadelfia, a los republicanos los expulsaron de la sala de conteo, a los observadores, les tapiaron los cristales con unos papeles. Los republicanos tuvieron que ir a un tribunal para que el juez ordenara que les permitieran nuevamente el acceso al día siguiente, y efectivamente con la orden judicial les permitieron el acceso a la sala de conteo, pero entonces pusieron una cadena y movieron las mesas de votación aproximadamente a 40 metros de distancia, y sí, ya estaban adentro en cumplimiento del mandato judicial, pero no podían ver nada porque las mesas estaban casi de una punta a otra de un terreno de fútbol. Entonces, este tipo de situaciones se dieron en lugares donde los demócratas tenían un control absoluto. Te quería consultar sobre los medios, pero hay una pregunta acá de un oyente que no quiero dejar pasar para que no piense que no la leo, que dice: ¿qué implica si Trump activa la orden ejecutiva del 2018 de interferencia extranjera? ¿Habrá tribunales militares? ¿Se congelarán las finanzas de los implicados? Mire, desde el punto de vista de alguien que vive aquí hace 50 años, yo no quisiera imaginar ese escenario. No lo quisiera imaginar porque estaríamos hablando de disturbios civiles, raciales, en decenas de ciudades. Estaríamos hablando de un estado similar al que hubo, pero mucho peor, después de la muerte de este señor llamado George Floyd, en el caso que hubo a principios de este año. No lo quiero ni imaginar. Pero al mismo tiempo, mirándolo desde el punto de vista de una persona completamente, 100% apegada a la Constitución y a la ley, si se ha cometido fraude, en esta magnitud, alguien tiene que ir preso, porque no podemos imaginar que este fraude fue perpetrado por el hada madrina o por los enanitos de Blancanieves. Alguien tiene que haber hecho esto de una manera concertada, a muy alto nivel, de una manera muy maquiavélica, al unísono en 6 estados. O sea, esto no se hace de un momento a otro, tiene que haber una planificación, se tiene que haber estado contemplando esa posibilidad. E inclusive el propio presidente dijo, 15 o 20 días antes de la elección, cuidado yo no termine ganando la noche de la elección y después empiecen a aparecer miles de votos por correo que se los hayan sacado de la manga. El propio Trump lo avanzó, pero no tenía recursos para poder impedirlo, porque como les dije anteriormente, estos son bastiones demócratas que están gobernados por esas autoridades locales y que son los que tienen control de los procesos electorales a nivel de condado o a nivel de ciudades. Para terminar ahora sí, en 50 años, ¿crees que este momento de los medios es el más marcado en cuanto a, no sé si decir desinformación o información con cierta tendencia a nivel general en todo Estados Unidos? Se me ocurre que no veo canales informativos
con cierta objetividad. Se me ocurre que estoy viendo cadenas que me han desilusionado mucho, después de 20 años de vivir aquí, en mi caso, vos hace mucho más, y la gente, consecuentemente a esto, solamente se ciñe por su simpatía política, sin tal vez tener los canales informativos necesarios para un buen análisis. ¿Cómo lo ves? Mire, le cuento, yo tengo una amiga muy entrañable que trabajé con ella por muchos años y ella tiene a su vez un familiar que trabaja a nivel de la vicepresidencia de la sala de noticias de una de las dos cadenas nacionales. Me voy a limitar a no dar el nombre, pero bueno, una de dos, o Univisión o Telemundo, ustedes saquen sus conclusiones. Este señor, a nivel de la vicepresidencia, ha recibido instrucciones de sus superiores de que no se puede manejar ninguna noticia, pero esto no es ahora, estamos hablando desde la época de las primarias, que no se podía manejar ninguna noticia favorable a Trump, ni con la pandemia, ni con los acuerdos de paz en el Medio Oriente, absolutamente, todo eso había que suprimirlo y barrer debajo de la alfombra. Y si había una noticia neutral que se pudiera manipular de cierta forma para perjudicarlo a la hora de presentar el noticiero, entonces sí se podía hacer. Eso lo han hecho como una política corporativa, la CNN, la NBC, que también es propiedad es dueña de Telemundo, Univisión. El señor que era antiguo dueño de Univisión hasta hace 2 o 3 años, Hakeem Saban, le prestó su avión personal a la señora Hillary Clinton para que ella hiciera campaña cuando se enfrentó con Donald Trump en el 2016. Cuando un señor como el señor Zuckerberg de Facebook acaba de revelarse ayer que él y su esposa financiaron con $500 millones a 10 organizaciones fantasmas para cultivar votos a nivel de estos 6 estados, cuando una investigación legítima, genuina, de la computadora del señor Hunter Biden, hecha por el diario New York Post, es completamente censurada por Twitter, por Facebook y por todo el mundo, y la prensa americana, un mes antes de las elecciones, suprime por completo todo tipo de información para que no se supiera los esquemas de corrupción de Hunter Biden que fueran a perjudicar a su padre en la recta final. Estamos ante una prensa no negligente, porque yo podría mañana obviar por accidente una noticia muy importante porque no me enteré, porque estaba dormido en los laureles. No. Aquí no estamos hablando de negligencia. Aquí estamos hablando de un gravísimo pecado de omisión con una agenda muy particular hacia un partido y una agenda muy maléfica hacia el otro partido, de una prensa que lo que quiere es imponer una ideología en los Estados Unidos. ¿Y por qué no pasó cuando asumió Obama o Bush Obama o Bush, por ejemplo, en estos últimos 20? ¿Por qué pasó ahora y no en los anteriores? Vámonos a 20 años atrás, desde los últimos 20 años atrás. Acuérdese que ha habido una evolución. Hace 20 años no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Google. O sea, estábamos ante un mundo mucho más primitivo en cosas de redes sociales. Por alguna razón que yo no comprendo bien, estas grandes empresas, que además son multimillonarias y tienen un control absoluto. Ayer le presentaron a Google una demanda a 38 estados por monopolio. Bueno, estas empresas se han interesado en promover la agenda demócrata, la agenda liberal. Hay quienes dicen que esto es parte del plan de la imposición de un gobierno mundial donde hay una gran financiación de un señor llamado George Soros. George Soros tiene acciones en el Washington Post, tiene acciones en el Wall Street Journal, tiene acciones en el New York Times y maneja una institución que se llama The Open Society, a la cual ha financiado con miles de millones de dólares para promover la agenda liberal, no solamente acá en Estados Unidos, sino también en muchos países de América Latina y de Europa. Todo esto parece que es una especie de plan contra el cual se convirtió en una piedra en el zapato Donald Trump. Donald Trump se plantó contra eso, no quería que eso avanzara, comenzó a promulgar una serie de decretos, a tomar una serie de acciones y a nombrar una serie de jueces y buscó leyes en el propio Parlamento Nacional para frenar el avance de estas instituciones y para frenar el avance de esa agenda globalista.
Y aparentemente, pues todos han cerrado fila para tratar de sacarlo de la Casa Blanca de esta forma. Sí, ayer te recomiendo, seguramente lo habrás leído, tal vez no, pero un artículo en Newmax, que es uno de los portales que yo miro, alternativos, digamos, a esta nueva etapa, y hablaba de la diferencia de un businessman, un hombre de negocios manejando un país y un político, ¿no? Y yo creo que también tiene mucho que ver con eso, que el presidente Trump ha ido contra la política tradicional en algunos aspectos, y entonces eso se ha ganado mucha antipatía justamente de sus pares, de los políticos que hace muchísimas décadas están haciendo tienen una zona de confort que los mantiene ahí bastante tranquilitos y no quieren que nadie les venga a patear el hormiguero, como decimos en Argentina, ¿no? Así que... Exactamente. Aquí en Estados Unidos, Sofía y su tía tienen negocios con los chinos. Fíjense lo que acaba de salir hace 2 o 3 días, estos correos electrónicos que evidencian las conexiones que tenía el señor Biden, el señor Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, con empresarios chinos vinculados al Partido Comunista y al ejército chino. Él hace una negociación para crear una empresa de cabildeo. Ellos le dan $10 millones, él se queda con 5, la empresa se queda con los otros 5, y el propósito de ese dinero era para ir abriéndoles puertas a nivel de contactos en el mundo de Washington. Eso es pan nuestro de cada día. Y entonces cuando llega un señor como Trump y empieza a ponerle aranceles a China, empieza a sancionar empresas chinas, a sancionar a miembros del Partido Comunista Chino, pues evidentemente aquí va a molestar a un montón de gente que ven sus negocios en peligro, o que de pronto ven que los productos que van a comprar o los materiales se van a encarecer por esta guerra de aranceles. Lo mismo ocurre con Rusia, pero en menor escala. Y parte de toda esta izquierda americana cerró filas para tratar de destruir a este señor. Vimos que se inventaron la trama rusa, que luego los investigadores ahora están siendo investigados por la propia justicia federal. Se demostró que todo eso era una gran patraña, pero nos costó $40 millones y 3 años de parálisis. Y luego, pues ahora aparentemente han orquestado este proceso electoral para que el señor no pueda reelegirse. Pero bueno. Todavía quedan 3 semanas. Habrá que agotar, habrá que esperar a ver qué dice ese reporte de las agencias de inteligencia y la interferencia de estos 3 países. Muy bien, han escuchado a Agustín Acosta, periodista, de lunes a viernes, en Actualidad 1040, aunque estén en cualquier parte del mundo, porque yo a veces la escucho por internet. Actualidad 1040, le dicen a Alexa, quiero escuchar Actualidad 1040, y Alexa les pone Actualidad 1040, de 3 a 7 de la tarde, hora de Miami, saquen sus cuentas en el resto del mundo, y lo recomiendo. Yo tengo una frase siempre que la uso mucho, Agustín, que es el pesimista es un optimista bien informado a veces, ¿no? Entonces, entonces a veces pasa eso. Muchas gracias por este tiempo, Agustín, y todas las tardes con Karínez Moncada. Muchas bendiciones, muy feliz Navidad para todos y un próspero y venturoso año 2021. Gracias, saludo para todos por ahí.